Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase de lengua y literatura. Hoy veremos uno de los temas más importantes dentro de la gramática en nuestro idioma. Hemos todos nosotros estado en situaciones donde utilizamos monosílabos, o también dicho, palabras que tienen una sola sílaba, para referirnos a algo en concreto. Pero existen algunos monosílabos que se escriben igual y tienen un significado diferente. Es ahí donde surge la tilde diacrítica. Pero ustedes dirán, Miss, ¿qué es la tilde? Vamos a ver. Como todos ya sabemos, la tilde es aquel signo que escribimos encima de las vocales para diferenciarlas de otras vocales, o bueno, decir, de otras palabras que también utilizan vocales. Y por lo general, estas nos sirven para poder acentuar la mayor fuerza de voz en aquellas palabras que lo requieran. En este caso, la definición de la tilde diacrítica tiene que ver en torno a que existen palabras, como les decía, que son de una sola sílaba. Por ejemplo, sol, mar, sal, ¿verdad? Estas tres palabras son ejemplos sencillos y claves de monosílabas. Y estas palabras, por ende, no llevan tilde. Es una regla general que las palabras monosílabas no llevan tilde. Sin embargo, existen algunas monosílabas que sí se tildan, porque nos sirven para diferenciarlas de otras palabras que se escriben igual, pero que tienen diferente significado. Y estas pertenecen a su vez a una categoría gramatical diferente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ustedes pueden ver aquí la palabra mi. La palabra mi es un monosílabo. Y en este caso, esta mi no tiene tilde porque es un adjetivo posesivo. Sin embargo, también existe el otro lado. En este caso tenemos también a la palabra mi, pero esta vez sí tiene tilde. Y nos hace referencia a un pronombre personal. Ustedes pueden ver aquí cómo dos palabras que se escriben con las mismas letras, por ejemplo la M y la I, tienen dos significados diferentes. En un caso son adjetivos posesivos y en otro caso es un pronombre personal. Vamos a ver ejemplos más claros para que podamos entender esta parte. Entonces, los ejemplos que tenemos son sencillos. Tenemos aquí palabras con tilde y palabras sin tilde. Como ustedes saben, lo que estamos hablando hoy son específicamente los monosílabos. Los monosílabos, que son palabras que tienen una sola sílaba, por regla general no se tildan. Pero aquellas que sí se tildan son aquellas que se escriben de manera igual, pero tienen un significado diferente. Y a esa se le llama tilde diacrítica. Por ello el nombre de la clase. Como podemos ver en la en la columna de las palabras que están con tilde, ¿cierto? Tenemos en negrita a las siguientes palabras monosílabas que son el, tú, mi, se, de, te, sí, más, ¿verdad? Como ustedes están viendo aquí, hemos utilizado en este lado las que están con tilde y en el otro lado tenemos las sin tilde, que se escriben igual pero se diferencian pues por este signo, como son también el, tú, mi, se, de, te, sí y más. Vamos a ver ejemplo por ejemplo. La primera dice, él pone la mesa. ¿Por qué sabemos que este él va con tilde? Porque se refiere a un pronombre personal, es decir, a la tercera persona. Y el que va sin tilde, ¿verdad? Que dice el horno está apagado, en cambio se refiere a un artículo. La palabra en negrita, él, en este lado de la sin tilde, es un artículo. Y la palabra negrita, él, con tilde, se refiere a un pronombre personal, es decir, que una persona ha puesto la mesa. Veamos el segundo ejemplo. Tú debes trabajar. Este tú con tilde se refiere ¿a qué? A un pronombre personal también, porque como ustedes ya saben, ¿cierto? El tú se refiere a la segunda persona que puede haber en una oración. En el lado de la sin tilde tenemos tu jersey es de lana. El jersey se refiere a una prenda, como una especie de abrigo, ¿ya? Entonces,
Este tú en el lado de la sin tilde se refiere a un adjetivo posesivo. Vamos ahora con el siguiente. Me preguntaron a mí. El primer mí, que es el lado del que está con las tildes, se refiere también a un pronombre personal, es decir, a yo. Y en el otro lado de sin tilde se refiere mi primo sabe leer. Este mí ya no se refiere a un pronombre personal, que es el yo, ¿no? Sino a un adjetivo posesivo. Es decir, que ese primo es mío, o sea, es de mi familia. Por lo tanto, ese mí no lleva tilde. Si se dan cuenta, existen casos específicos en los que ponemos tilde a estos monosílabos. Dependerá del tipo de contexto del que estemos hablando. Con el lado del sé que llegará pronto. Este sé se refiere al verbo saber. Sé, yo sé, ¿verdad? En el lado de la sin tilde tenemos se lo dijeron tarde. Este sé ya no se refiere al verbo saber, sino que se refiere al pronombre personal. Ahora tenemos el verbo dar, del lado de las con tilde. Que te lo dé fresco. Se refiere a que alguna bebida que el chico o la chica quieran tomar esté fresco. Entonces, aquí ponemos la tilde en la E, porque nos referimos al verbo dar. En cambio, en el lado de la sin tilde, el botijo es de barro. Si nos damos cuenta, ese de no lleva tilde porque es una preposición. Más abajo tenemos, tomamos un té. Esta palabra té es un sustantivo o también dicho un nombre de una bebida. Por lo tanto, esta palabra sí lleva tilde. En el lado de la sin tilde, en cambio, dice, te he dicho la verdad. Este té ya no lleva tilde porque es un pronombre personal. Más abajo tenemos, vive encerrado en sí mismo. Este sí con tilde se refiere a un pronombre personal. Asimismo tenemos de ese lado, te dijo que sí, porque el sí puede ser un pronombre personal o puede ser también un adverbio de afirmación. Como por ejemplo, cuando las maestras le preguntan, ¿ustedes hicieron la tarea? Sí, miss. Ese sí se refiere a un adverbio de afirmación. En el lado de la sin tilde, en cambio, tenemos, si te enteras, avísame. Ese sí ya no es un adverbio de afirmación ni un pronombre personal, es un conjuntivo condicional. Y después tenemos, tienes más regalos. Ese más se refiere a un adverbio de cantidad y el otro lado que tiene te escucho, más no lo entiendo, en cambio es una conjunción adverbial. Y esos son los ejemplos básicos en cuanto a cuáles llevan tilde y cuáles no. Vamos a ver y a practicar, a ver si logramos entender con qué tilde o cuáles se tildan y cuáles no en el siguiente ejemplo. Como podemos ver aquí he utilizado a la palabra, al monosílabo de y al monosílabo sí, pero obviamente pues en diferentes momentos. El de que lleva tilde, recuerde usted que se refiere al verbo dar y el de sin tilde se refiere a la preposición. En cambio, el sí con tilde se refiere al adverbio de afirmación o también llamado el sí sin tilde a la conjunción condicional. Entonces, veamos los ejemplos que tenemos. En el primero tenemos, a mi mascota le gusta que le dé pan a la hora del desayuno. Tenemos dos de, está el de con tilde, que se refiere al verbo dar, y está el de sin tilde, que se refiere a la preposición. ¿Cuál de esos dos creen que se utilice en esta oración en concreto? Piensen en sus casas, encierran la respuesta que crean y en la interacción por Zoom nos vamos a verificar los resultados, vamos a verificar las respuestas de cada uno de estos ejercicios. En el segundo tenemos, el gato siamés es de Jorge o es de Jorge. ¿Cuál de los dos utilizaremos en esta oración? ¿De con tilde o de sin tilde? Luego tenemos, si lo prefieres, podemos ir al cine. ¿Cuál de los dos sí utilizaremos en esta oración? El sí referente a la conjunción adverbial o el sí referente a la afirmación. ¿Cuál de los dos?
Y en el último, desde luego que sí. ¿Cuál creen que utilizaremos aquí? ¿De afirmación o de conjunción? Pensemos en esto, chicos, y en la interacción por Zoom el día de mañana verificamos las respuestas. Esto es todo, mis amores. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto.